con cada gestión de gobierno que asume en el Poder Ejecutivo Nacional, se instala una nueva pedagogía de Estado. La pedagogía de Estado de Cambiemos insistió y aprendimos que era necesario sincerar el precio de las tarifas de servicios como energía, agua, gas, y llegamos hasta hace unas semanas con esa idea. Sin embargo, ahora hablamos de congelamiento de algunas tarifas. Vamos a estar aquí con un economista especializado en economía de la energía, profesor universitario y también un especialista en administración financiera del Estado, de los bienes públicos. Muchísimas gracias, Andrés Di Pelino, por estar aquí. A ustedes. Andrés, ¿qué pasó? Pasaron cosas, evidentemente. ¿Qué pasó? Que pasamos de una tarifa de alguna manera sincerada a tarifas controladas o congeladas. Bueno, acá daría la sensación de que estas medidas que se acaban de anunciar en verdad son un paliativo, no van al problema de fondo que sigue siendo el descalce que tuvieron las tarifas durante más de 15 años. Razón por la cual, bueno, ahora lo que se está pretendiendo es ayudar, si se quiere, a los usuarios, consumidores, con una tarifa que no aumente por unos meses, ¿no es cierto?, hasta que, bueno, ocurra algo nuevo, salga un nuevo plan de estabilización macroeconómica, asuma un nuevo gobierno, etcétera. Esto es como para tirar, ¿no es cierto? Tirar, aguantar, como se diría. La preocupación está en que este nuevo atraso a las tarifas, nuevamente después, ¿cómo se va a revertir? Claro. Es decir, el día después, digamos. El día ¿no? después. Yo las atraso, yo las plancho. En verdad tampoco es que las plancho como se está la gente creyendo, porque recordemos que electricidad es de orden, está provincializada. Sí. O sea que, excepto aquellos usuarios que estén alcanzados por elementos de la tarifa de orden federal, Sí. el Poder Ejecutivo Nacional no tiene incidencia allí. Entonces son las provincias las que tienen la facultad de llevar a cabo revisiones tarifarias, actualizar las mismas y demás. Y el caso del gas, que es donde sí impacta más fuerte toda la problemática energética actual, es donde no se está, digamos, tocando el precio. Claro, entonces daría la sensación como que esto no tiene mucho sabor, ¿no? Termina siendo poquita cosa, ¿no? Vamos por partes. El tema del gas me parece particularmente interesante porque, como recién explicaba Martín Rodríguez Yebra, no se toca, o sea, se va a sostener el aumento decidido, pero en lugar de que ese aumento lo absorba el consumidor, lo va a absorber el Estado. Así es. Eso es de alguna manera subsidiar el precio. Bien, no? Acá hay dos elementos. Por un lado, lo que se conoce como la tarifa plana, que es una propuesta que procede, digamos, de los socios del PRO en Cambiemos, especialmente de la Unión Cívica Radical, que ha trabajado esto con mucho detenimiento, con mucha profundidad. Lo que hace esa tarifa plana es, digamos, distribuye las cargas a lo largo del año. O sea, le quita la estacionalidad. Sí, los picos. Exactamente. Le quitaría la estacionalidad y la plana. Es como si yo dijese, bueno, en invierno, que consumo más gas, voy a pagar un poco menos, porque en el verano, que consumo menos, pagué un poco más. Claro. Allí hay un elemento financiero que de alguna manera se resolverá, porque es impensable que ese costo financiero lo terminen asumiendo las empresas. Claro. Entonces allí habrá alguna cuestión que habrá que discutir, pero esto es en esencia, digamos, la tarifa plana. La tarifa plana no es un ahorro. Ustedes recordarán que el ministro Aranguren se oponía enfáticamente a la tarifa plana porque él sostenía que los precios eran la mejor señal que los usuarios, que los consumidores debían recibir. Entonces era la idea de, si consumís mucho, paga mucho, para que te duela y entonces te cuides en la próxima boleta. Claro, y esto no funcionó. Ahí está la idea de que el ciudadano común tiene algún control sobre su consumo y sobre la plata que tiene que pagar por ese consumo, de manera que si tenía todas las luces prendidas, apagar algunas. Sí. El tema es que una vez que yo ya no tengo todas las luces prendidas, ¿qué ocurre? Igual sigue siendo... no tengo nada para pagar. Claro, sigue siendo caro la luz. Exactamente, porque ese razonamiento que decíamos recién, de que el precio era la única señal que debía recibir el consumidor a los efectos de ordenar su comportamiento, su conducta, tuvo un error garrafal, que no entendió que los servicios públicos son inelásticos en términos de la demanda. ¿No es cierto? Esto es un concepto que por ahí el común de la gente no tiene por qué conocer, pero podemos brevemente, digamos, señalarlo. Es decir, cuando en un servicio público vos aumentás el precio un X% y la demanda
cae menos que ese X%, Sí. decimos que es inelástico. Claro. Entonces, imaginémonos un enfermo decir, que recibe un medicamento. Lo que ¿Cómo estás hace? planteando, Andrés, es que si aumenta el precio de, por ejemplo, el gas o de la electricidad, el consumidor no baja su consumo. Exactamente. Todos recordaremos cuando en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un fuerte tarifazo, fue con la administración anterior, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación, le transfirió los subtes a la ciudad. Sí. Y el presidente Macri aplicó un fuerte tarifazo del 120 o 120 y pico por ciento Sí. en el pasaje. Sí. Uno diría, bueno, no viaja más nadie en subte. No, la demanda Sí, de sí. subte cayó apenas por arriba del 10%. Claro. O sea, 120, 10%. Totalmente inelástico. Claro. Este es el problema que hay que entender. Ahora, el tema gas, dijiste, es impensable que las empresas, distribuidoras de gas... Distribuidoras y transportistas. Y transportistas de gas asuman este aplanamiento y este porcentaje que no se va a trasladar a los consumidores. Lo financiero. La preocupación es que las empresas no quieren recibir que le trasladen esa problemática financiera porque dicen, en última instancia, es una decisión del gobierno, Sí, sí. es una decisión de políticas públicas, buena, mala, peor, mejor, la podemos discutir, pero la empresa dice, ¿por qué me lo van a trasladar a mí? Porque acá el problema de fondo es que lo que se debió haber hecho para reordenar el sector energético fue haber ido a una rediscusión de los contratos. Es decir, haber tenido una discusión de fondo de los contratos, de términos, concesiones, calidad del servicio, Claro, inversiones, etcétera, y no se hizo. No se hizo y llegamos a esta situación. Se pretendió resolver todo vía tarifazos. Sí, sí, sí. Y no Tocando funcionó. precios. Andrés, en relación a la energía, tampoco, es decir, efectivamente la gente no va a pagar alguno de los tramos del aumento que se preveía. ¿El Estado se va a hacer cargo de eso? ¿Cómo funciona? Bueno, el anuncio es que el Estado se va a hacer cargo. El anuncio es en un gran número así, una gran bolsa de 9.000 millones, lo que se está hablando, que los aportaría el Tesoro. No queda muy claro, obviamente va a tener que ser a través de un subsidio, pero no queda muy claro, no hemos podido ver en el anuncio la apertura presupuestaria de todos esos conceptos, que sería interesante conocer. Andrés, empezó a haber ya cuestionamientos a esta decisión, sobre todo en torno al impacto real en el bolsillo de la gente. Mínimo. Mínimo. Mínimo, casi imperceptible, porque en verdad lo que a la gente la está destrozando es la inflación. Es la inflación y el descalce que hay entre los aumentos en sus ingresos, en pesos, sea un salario, sea una jubilación, una pensión, el monotributista, que a duras penas se arregla, versus los aumentos de los precios generalizados. Claro. Acumulamos una inflación al mes pasado, que salió de marzo, 4,7, punta a punta, casi 55%. Claro. Hay que decirlo claro, la Argentina está tal vez en la puerta de una hiperinflación moderna. Esto es lo que están señalando muchos economistas. Hiperinflación moderna es distinta a la hiperinflación de Alfonsín. No es la de Alfonsín, no es la de Bolivia, no es la de Alemania de la década del 20 del siglo pasado. ¿En qué se diferencia? ¿Cómo era la de Alfonsín y cómo sería la inflación? Fueron Fueron picos. Los precios tuvieron corridas fenomenales en periodos puntuales y veníamos con una inflación enorme. Sí. Virtualmente nos quedamos sin moneda. Y acá puede ocurrir algo parecido, pero lo que llamamos moderna es porque en el mundo no hay inflación, sacando la Argentina, Venezuela y tres países del África, Irán, si se quiere, sumémoslo, no hay inflación. Entonces es un mundo sin inflación. ¿Pero se comporta distinto a la hiperinflación? Exacto, porque no están las problemáticas que hubo en la década del 70, del 80 y demás. Entonces lo que vamos a tener es una inflación que ya se meta en los 3 dígitos, y si tenemos una inflación en 3 dígitos, de ahí a ¿3 dígitos a qué te referís? Más del 100. Más del 100, pero al año. Anual. Más de un 100 anual, punta a punta. Estamos lejos, estamos en la mitad de ese recorrido, por lo menos. Pero está espiralando. Y ya algunos están anunciando que el mes de abril puede traer una inflación incluso más grande a la de marzo, lo cual ya es gravísimo. Y cuando la inflación espirala, lo que queremos decir es que se te va para arriba y no la parás. Y ya no te sirve ni la política monetaria, ni la fiscal, ni la cambiaria. Te quedaste sin moneda, ¿no es cierto? Porque cuando la moneda no cumple una de sus 3 funciones básicas, que es ser reserva de valor, la moneda argentina, el peso, no la cumple, te quedaste sin moneda. Estás yendo a una cuasimoneda, estás en una cuasimoneda. Ahora, todos Andrés, se sacan los pesos de encima, nadie quiere tener pesos. Las medidas anunciadas, como este plan con el adjetivo de plan alivios, digamos,
subrayando ese adjetivo, esa característica de alivio, hacen pensar que el gobierno no piensa que estructuralmente estas son las soluciones. Si es un alivio, es un paliativo. Es un paliativo, no claro. Es lo estructural. Yo estoy Ahora, esta especie de recreo, por ejemplo, en términos de tarifas, de recreo en el tarifazo que el gobierno sostuvo y defendió tanto, ¿cómo impacta en esa reforma estructural? No impacta, no impacta, en verdad no impacta. Acá lo que tenés es, digamos, un enfermo que tiene una fuerte neumonía y le querés dar una aspirina. Te propongo que vayamos a la tanda y volvemos. Sí, cómo no. Estamos con un problema técnico. Enseguida volvemos en la repregunta.